Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, novedades y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco, latino y, bueno, de todo lo que nos encanta y nos mantiene pegados a la pantalla. Espero que estén teniendo un día maravilloso, llenísimo de energía positiva y listos para enterarse de lo último, lo más jugoso, lo que todos están comentando. Hoy prepárense porque vamos a hablar de la pareja que nos robó el corazón, la que hizo suspirar a millones y la que a día de hoy sigue dando de qué hablar, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé, muchos de ustedes son fans incondicionales de esta pareja, y otros tantos, pues, mantienen la esperanza de que algún día, quién sabe, vuelvan a estar juntos. Pero bueno, independientemente de sus preferencias, hoy vamos a analizar un poco, a desmenuzar, ese rumor que está corriendo como la pólvora en redes sociales. Can Yaman enloquece a Demet, romance explosivo en la disco. ¿Será cierto? ¿Habrá reencuentro? ¿Romance a la vista? Agárrense porque vamos a investigar a fondo. Pero antes de empezar con todo el chisme, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, por favor, denle al botoncito rojo de suscribirse. Es completamente gratis y me ayudarían un montón a seguir trayéndoles contenido como este. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y si ya son parte de esta gran familia, pues, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al salseo. El título es llamativo, lo sé, Can Yaman enloquece a Demet, romance explosivo en la disco. Y como todo buen título clickbait, pues, busca captar su atención. Pero vamos a ser honestos, la realidad a veces es un poco menos espectacular de lo que nos imaginamos. Lo que sí es cierto es que este rumor ha surgido a raíz de una serie de coincidencias, de avistamientos y sobre todo, de la ferviente esperanza de los fans. Para entender todo este embrollo, tenemos que recordar un poco la historia de Can y Demet. Se conocieron durante el rodaje de la exitosísima serie Erkencikus, o Pájaro Soñador, como la conocimos en Latinoamérica. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla. Sus personajes, Candivit y Sanemaiden, nos enamoraron con su historia de amor, una historia llena de pasión, de obstáculos y sobre todo, de una conexión muy especial. Y claro, la química en pantalla se trasladó a la vida real, al menos eso es lo que todos queríamos creer. Durante el tiempo que duró la serie, Can y Demet fueron la pareja del momento. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos, riendo, disfrutando de la compañía del otro. Los rumores de romance eran cada vez más fuertes, aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente una relación. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la magia terminó. La serie llegó a su fin y con ella, también pareció desvanecerse la relación entre Can y Demet. Cada uno tomó su propio camino, enfocándose en sus proyectos profesionales. Can se dedicó a viajar, a aprender nuevos idiomas, a explorar diferentes facetas de su carrera. Demet, por su parte, continuó protagonizando exitosas series y películas, consolidándose como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Y aquí es donde empieza lo interesante. Hace poco, tanto Can como Demet fueron vistos en la misma discoteca en Estambul. Sí, leyeron bien. La noticia corrió como la pólvora en las redes sociales, alimentando la esperanza de un reencuentro. Los fans empezaron a especular sobre lo que pudo haber sucedido en esa discoteca, imaginando escenas de película, miradas furtivas, conversaciones secretas y por supuesto, un romance renaciendo. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? Bueno, la verdad es que la información es bastante escasa y, en su mayoría, se basa en rumores y especulaciones. No hay fotos ni vídeos que confirmen que Can y Demet interactuaron en la discoteca. Solo se sabe que ambos estuvieron allí, pero no se sabe si se vieron, si hablaron o si siquiera se percataron de la presencia del otro. Así que, ¿de dónde viene entonces el título de Can Yaman enloquece a Demet, romance explosivo en la disco? Pues, como les dije al principio, es una forma de llamar la atención, de generar interés y de alimentar la fantasía de los fans. La realidad es que no hay pruebas concretas de que haya habido un romance explosivo ni de que Can haya enloquecido a Demet. Pero a pesar de la falta de evidencia, la esperanza sigue viva. Muchos fans creen que el hecho de que ambos hayan estado en la misma discoteca es una señal, una prueba de que el destino los está uniendo de nuevo. Otros, más realistas, piensan que simplemente fue una coincidencia, que ambos estaban en el mismo lugar al mismo tiempo, pero que no hay nada más allá de eso.
Independientemente de lo que haya sucedido realmente en la discoteca, lo cierto es que Can y Demet siguen siendo una pareja muy querida por el público. Su química en Erkenciskus fue innegable y muchos fans aún sueñan con verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en una nueva serie. Pero, ¿es posible un reencuentro entre Can y Demet? Bueno, la verdad es que eso solo el tiempo lo dirá. Ambos están enfocados en sus carreras y sus vidas han tomado rumbos diferentes. Demet se casó y luego se divorció, y Can ha estado viajando y explorando nuevas oportunidades. Sin embargo, nunca se puede descartar nada en el mundo del espectáculo. Las parejas se reencuentran, los romances resurgen y las segundas oportunidades existen. Así que, quién sabe, tal vez algún día veamos a Can y Demet juntos de nuevo, ya sea en una nueva serie o, quién sabe, en la vida real. Mientras tanto, lo que podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, apoyando sus carreras y, por supuesto, alimentando la esperanza de un posible reencuentro. Y si algún día ese reencuentro se produce, pues, será una alegría enorme para todos los fans que aún sueñan con verlos juntos. Ahora, vamos a ser un poco más realistas. Es importante recordar que Can y Demet son personas reales, con vidas privadas y con el derecho a tomar sus propias decisiones. No podemos obligarlos a estar juntos ni podemos imponerles nuestros deseos. Lo único que podemos hacer es respetarlos, apoyarlos y desearles lo mejor en sus vidas. Y por supuesto seguir disfrutando de su trabajo, que es lo que realmente importa. Ambos son actores muy talentosos y tienen mucho que ofrecer al público. Así que en lugar de obsesionarnos con su vida personal, mejor enfoquémonos en su trabajo y en el talento que los ha convertido en estrellas. En resumen, el rumor de que Can Yaman enloqueció a Demet en una discoteca y de que hay un romance explosivo entre ellos es, por ahora, solo eso, un rumor. No hay pruebas concretas que confirmen esta historia, pero la esperanza de los fans sigue viva. Lo que sí es cierto es que Can y Demet siguen siendo una pareja muy querida por el público, y muchos aún sueñan con verlos juntos de nuevo. El tiempo dirá si ese reencuentro se produce o no. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis amores. Espero que les haya gustado este análisis sobre el rumor de Can y Demet. Recuerden que la información que les he dado se basa en lo que se ha publicado en redes sociales y en algunos medios de comunicación, pero no hay nada confirmado oficialmente. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿O creen que simplemente fue una coincidencia que hayan estado en la misma discoteca? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo constante. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Asterisco asterisco ampliando el salseo, más detalles, rumores y el pulso de los fans asterisco asterisco. Pero esperen, que no hemos terminado. Porque este chisme tiene más capas que una cebolla y, créanme, hay mucho más que desentrañar. Vamos a profundizar en los detalles, las reacciones de los fans y las posibles interpretaciones de este encuentro fortuito en la discoteca. Primero hablemos del ambiente. Según algunas fuentes recuerden, todo esto con pinzas, la discoteca en cuestión es uno de los lugares más exclusivos de Estambul, un punto de encuentro para la élite turca y las celebridades. La noche del supuesto encuentro, el lugar estaba repleto de figuras conocidas, música vibrante y un ambiente de celebración. ¿Podría haber sido simplemente una coincidencia que Can y Demet eligieran el mismo lugar para relajarse y disfrutar de la noche? Por supuesto. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Los fans, como era de esperar, han estado en un estado de frenesí total. Las redes sociales se han inundado de mensajes, teorías y montajes fotográficos de Can y Demet juntos. El hashtag #CanDemet reencuentro ha sido tendencia en varios países, demostrando el impacto que esta pareja tiene en el público. Algunos fans han analizado minuciosamente cada publicación en Instagram de ambos, buscando pistas o señales que confirmen un acercamiento. Otros, más atrevidos, han creado peticiones online pidiendo a Can y Demet que vuelvan a trabajar juntos en una nueva serie o película. La pasión de los fans no tiene límites. Pero, ¿qué dicen los medios turcos?
Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Algunos medios han tratado el tema con cautela, limitándose a informar sobre el avistamiento en la discoteca y evitando especulaciones. Otros, más sensacionalistas, han publicado titulares llamativos y artículos llenos de rumores y conjeturas. Algunos incluso se han atrevido a afirmar que fuentes cercanas a la pareja han confirmado un acercamiento entre Khan y Demet. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones ha sido verificada de forma independiente. La clave aquí es la discreción. Khan y Demet, acostumbrados a la atención mediática, son muy conscientes de la importancia de proteger su vida privada. Es probable que si realmente hubiera algo entre ellos, prefieran mantenerlo en secreto hasta que estén listos para compartirlo con el mundo. Después de todo, la presión de los medios y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras. Recordemos también que ambos han tenido relaciones sentimentales después de Erkencikus. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño, pero lamentablemente, la felicidad duró poco y se divorciaron al poco tiempo. Khan, por su parte, ha sido vinculado a varias mujeres, incluyendo la periodista italiana Diletta Leotta. Estas relaciones, aunque no funcionaron a largo plazo, demuestran que ambos están abiertos al amor y a nuevas experiencias. Además de la cuestión sentimental, también hay que considerar el aspecto profesional. Khan y Demet son dos de los actores más solicitados de Turquía y tienen agendas muy apretadas. Khan ha estado trabajando en proyectos internacionales, mientras que Demet ha protagonizado exitosas series en su país. Un reencuentro profesional, aunque deseado por muchos fans, requeriría una planificación cuidadosa y una historia que realmente los motive a trabajar juntos de nuevo. ¿Sería posible encontrar un proyecto que esté a la altura de las expectativas y que les permita mostrar todo su talento? Y aquí va otra teoría que ha surgido en las redes sociales: ¿podría este reencuentro ser una estrategia de marketing? Algunos fans creen que tanto Khan como Demet podrían estar utilizando el rumor para generar expectación y aumentar su popularidad. Después de todo, cualquier noticia que los vincule juntos es garantía de titulares y atención mediática. ¿Sería posible que estén jugando con las expectativas de los fans para beneficio propio? No lo descartemos por completo. Sin embargo, también es importante considerar la posibilidad de que simplemente Khan y Demet sean amigos. Después de haber trabajado juntos durante tanto tiempo y haber compartido experiencias intensas, es natural que hayan desarrollado un vínculo especial. Quizás simplemente se encontraron en la discoteca y decidieron pasar un rato juntos como amigos, sin que haya ninguna intención romántica de por medio. En definitiva, la verdad sobre el supuesto romance explosivo entre Khan y Demet sigue siendo un misterio. Solo el tiempo dirá si este reencuentro en la discoteca es el preludio de algo más o simplemente una coincidencia sin importancia. Mientras tanto, los fans seguirán soñando, especulando y alimentando la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contárselo todo. Y recuerden, mis amores, que la clave está en disfrutar del salseo con responsabilidad y respeto. No podemos obligar a Khan y Demet a estar juntos ni podemos invadir su privacidad. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor en sus vidas y seguir apoyando su trabajo. Y quién sabe, quizás algún día nos sorprendan con una noticia que nos haga saltar de alegría. Así que manténganse sintonizados, porque este culebrón turco tiene muchos capítulos por delante. Y no olviden dejar sus comentarios aquí abajo, porque quiero saber qué piensan ustedes de todo este embrollo. ¿Creen en el reencuentro de Khan y Demet? ¿O creen que es solo una fantasía de los fans? Cuéntenme todo, que me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme de verdad, no olviden suscribirse a mi canal, darle like a este vídeo y activar la campanita para no perderse ninguna de mis exclusivas. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo, lleno de más chismes, novedades y salseo del bueno. Besitos.